Bueno, cuando vamos a estudiar una materia teórica y cuando vamos a empezar a estudiar una materia práctica, es importante que en ambos casos le prestemos atención en primer lugar al tema y al título. Muchas veces empezamos a tratar de entender un tema y no sabemos ni siquiera qué estamos estudiando. Si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve o no va a llegar a ningún lado. Entonces, primero identificar qué tema es. Ejemplo, voy a hacer una lectura sobre huevos. Entonces me va a preguntar, ¿qué sé de los huevos? Bueno, yo sé que huevos fritos, huevos revueltos. ¿Qué utilidad tiene? Muchísima. Si yo como tecnólogo en gestión de servicios gastronómicos aprendo a utilizar el huevo, voy a tener muchas posibilidades porque es un ingrediente muy versátil y económico. ¿Qué expectativas tengo? Me gustaría aprender a hacer huevos pochados, aprender la técnica de los huevos duros, saber cómo se hace un huevo frito, etc. Este primer punto es determinante para generarme conexión y motivación. Si yo no me siento interesado en lo que estoy estudiando, probablemente me desmotive y no tenga concentración. Cualquier distracción me va a sacar de mi momento de estudio. Paso número 2, lectura previa. Leo por encimita el texto. Si está muy largo, leo la introducción y la conclusión. Si hay un resumencito, leo el resumencito. Este punto es para que yo me haga una idea de qué se trata. Paso número 3, lectura comprensiva. Entonces, lo primero es resaltar. A mí me gusta mucho el uso de los colores porque favorecen la memoria. Pero ojo, ¿qué vamos a resaltar? No vamos a resaltar lo que a mí me parece importante porque normalmente terminamos resaltando lo que ya sabíamos o lo que nos parece fácil de recordar. Vamos a resaltar la información nueva, la información que no sabíamos. Y además vamos a anotar con un lapicito al lado del párrafo, vamos a poner de qué se trata ese párrafo. Ejemplo. El texto dice, los huevos se utilizan en el planeta desde la era terciaria, más o menos se sabe que se consumían huevos cocinados, ¿Cómo voy a nombrar yo ese párrafo? Historia. ¿Historia qué? De los huevos. Siempre el párrafo, como lo nombro, está relacionado con el título o con el subtítulo inmediatamente anterior. Luego, ¿qué voy a hacer entonces? Con eso que resalté y que anoté, voy a hacer mi esquema. Puedo hacer un mapa mental, puedo hacer un cuadro sinóptico, puedo hacer un diagrama de flujo, una línea de tiempo, lo que yo vea más oportuno, y eso lo podemos ver mejor más adelante. Paso número 6 que yo sugiero, ese esquemita me lo voy a explicar en voz alta. Cuando yo le incorporo a eso otro sentido, que en este caso es hablar y escucharme, tengo más probabilidades de recordar la información. Paso número 6, probarme. Voy a tapar mi esquema y voy a tratar de recordar toda la información. Los huevos se empezaron a utilizar en tal fecha, los huevos fritos se dejan más o menos 3 minutos en el sartén. ¿Cuánto? Si eran 3 minutos. No me acuerdo. Entonces ya identifico mis olvidos, ahí dice olvidos, aunque no se vea muy bien, y lo refuerzo. Y para reforzar los olvidos, las imágenes mentales son tremendamente útiles. Entonces yo me voy a imaginar a mí misma, digamos que el tiempo que dura un huevo frito en quedar bien son 5 minutos, estoy inventando. Me imagino a mí misma cuando tenía 5 años fritando un huevo. Y con eso me voy a asegurar, de que esa información no se me vaya. Parte práctica, ya voy a estudiar, es un tema práctico, matemáticas, químicas o procedimientos para preparar un plato. Entonces, en este caso arranco igual que en la parte teórica con el tema. ¿Qué tema voy a estudiar? Entonces, digamos que voy a utilizar mi tema de la multiplicación. ¿Qué debo hacer después de tener claridad de qué sé? Me sé la tabla del 2. ¿Qué utilidad tiene aprender a multiplicar? Un montón. Así no me van a robar, así voy a poder también hacer otras operaciones con esa operación básica. ¿Qué expectativas tengo? Aprender a multiplicar con 3 cifras, por decir alguna cosa. Una vez más, recordemos que si uno no tiene este punto desarrollado, no va a tener suficiente motivación para todo lo demás. Paso número 2. Comprender y anotar los conceptos teóricos. ¿En dónde? En una ficha. ¿Qué conceptos teóricos hay? Las propiedades, las leyes, todo lo que tiene que ver con ese tema que yo estoy estudiando. Si yo no sé la teoría, mucho menos voy a poder con la práctica. Muchas veces cometemos el error de empezar a hacer ejercicios cuando ni siquiera hemos comprendido bien los conceptos teóricos. Y esos conceptos teóricos yo los voy a resumir en una fichita. Cuando yo escribo, incremento las posibilidades de entender y de recordar. Paso número 3. Ese ejercicio guía con el que el profesor me explicó, yo voy a replicarlo sin mirar para tratar de identificar mis dudas y poder resolverlas. Si yo paso a hacer ejercicios distintos y todavía no tengo claro el ejercicio guía, probablemente cometa los mismos errores con todos los ejercicios posteriores. Paso número 4. Yo voy a resumir un paso a paso.
de ese procedimiento en la ficha. Por un lado los conceptos teóricos, por el otro mi paso a paso. Eso me permite un orden y una claridad al trabajar. No tiene que ser el paso a paso que dijo el profesor o que decía el libro, sino lo que yo vi en mi proceso que me funciona cuando trabajé ese ejercicio guía. Y finalmente, practicar diferentes ejercicios, porque si yo practico el mismo tipo de multiplicación, el mismo tipo de caso de factorización, no estoy avanzando y no estoy progresando en mi habilidad. Finalmente, que casi no se ve porque se borró, el paso número 6 es probarse uno mismo. Coger ejercicios sin mirar nada más con las condiciones que voy a tener en el quiz o en el parcial y tratar de hacerlos por mi cuenta. Recordemos que las dudas que tengas, tanto en los temas teóricos como en los temas prácticos, los puedes consultar con las tutorías virtuales de Quédate en Colmayor.